segundo módulo vamos a hablar sobre los sistemas electorales, es decir, los sistemas electorales que determinan la Constitución Nacional, la Constitución Provincial o las normas infraconstitucionales que se van a aplicar para la elección de cada uno de los candidatos, ya sean nacionales, provinciales o municipales. Vamos a comenzar dando un concepto del doctor Germán Vidarcampo sobre sistemas electorales. Dice que es el método para computar el resultado de una elección y adjudicar los cargos en disputa en función de ese resultado, de modo tal de tratar de asegurar un mayor respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo, que es la base del sistema democrático. La doctrina posteriormente divide estos sistemas electorales en mayoritarios o minoritarios. Sistemas electorales mayoritarios serían aquellos que no permiten la participación de las minorías en el resultado electoral. Por el contrario, los sistemas electorales minoritarios son aquellos que sí lo permiten, que incluso pueden permitir la participación no solamente de la primera minoría, sino también de la segunda y de la tercera minoría. Entre los sistemas mayoritarios que determina la doctrina tenemos lo siguiente. En primer lugar, el sistema de la lista completa. ¿Cuál es el sistema de la lista completa? Aquel sistema mediante el cual el cuerpo electoral va a proceder a elegir la totalidad de los candidatos. En segundo lugar, tenemos el sistema de la circunscripción uninominal. ¿En qué consiste este sistema? Es un sistema mediante el cual se divide el distrito electoral en tantos circunscripciones o circunscripciones necesarias para cubrir la cantidad de cargos que se van a elegir. La característica es que cada uno de estas circunscripciones que elige uno solo de estos cargos va a votar, ¿no es cierto?, nada más que a uno de los candidatos, sumando, ¿no es cierto?, con los elegidos en el resto de las circunscripciones la cantidad de los candidatos a elegir. En tercer lugar, tenemos el sistema de balotaje o doble vuelta, como lo denomina la Constitución Nacional. ¿Qué es lo que es este sistema de doble vuelta o balotaje? Es un sistema electoral mediante el cual se exige un determinado porcentaje o una determinada cantidad de votos para no ser necesario concurrir a una segunda vuelta. Y finalmente tenemos el sistemas minoritarios, ya dijimos que son aquellos que permiten la participación en alguna medida de las minorías, teniendo en primer lugar el sistema de la lista incompleta, que es aquel mediante el cual los candidatos proceden a elegir no la totalidad de los cargos, sino una cantidad menor, completándose el resto de los cargos por la primer minoría. En segundo lugar, tenemos el sistema de lemas, que es aquel mediante el cual o a través de internas abiertas, los electores o el cuerpo electoral procede a elegir no solamente un partido, sino intervenir en las internas de ese partido, eligiendo uno de los candidatos que se presentan para esa contienda electoral. Y finalmente tenemos los sistemas de representación proporcional, donde vamos a explicar el más conocido, que es el sistema DONT. ¿En qué consiste el sistema DONT? En primer lugar, o el primer paso, es dividir por 1, por 2, por 3, por 4, hasta llegar a la cantidad de los cargos que se encuentran en disputa en esa elección, los votos que ha obtenido cada uno de los partidos políticos. Posteriormente, o en segundo lugar, se ponen de mayor a menor, o se ubican los resultados de estas divisiones de mayor a menor, determinándose lo que se denomina el cociente. El cociente va a estar establecido por la cantidad de cargos en disputa en ese proceso electoral.
Por ejemplo, si vamos a elegir 5 cargos, el cociente va a estar determinado por el quinto lugar de esta lista de mayor a menor que hemos formado. Y finalmente va a obtener la cantidad de bancas o de cargos cada partido político de acuerdo a las veces que pueda contener este cociente electoral la cantidad de votos que ha obtenido en esa elección. Vamos a ver ahora cuáles son los sistemas electorales que determinan o que se aplican en las elecciones nacionales y en las elecciones provinciales. Vamos a comenzar por la elección de presidente y vicepresidente de la República Argentina. Decimos así porque es una fórmula, así lo establece nuestra Constitución Nacional, determinando, además la Constitución, o sea que este sistema tiene raigambre constitucional, que se va a aplicar el sistema de doble vuelta. ¿En qué consiste o cuál es la característica de la doble vuelta en la Constitución argentina? En primer lugar, establece que estas elecciones se tienen que realizar 2 meses antes de finalizado el mandato del presidente en ejercicio. Y en segundo lugar, establece los siguientes porcentajes, es decir, que no se va a ir a una segunda vuelta cuando la fórmula haya obtenido el 45% de los votos válidos y afirmativos de esa elección, o da también una segunda opción que está establecida en un 40%, la obtención, es decir, del 40% de los votos afirmativos y válidamente emitidos, pero en este caso exigiendo una diferencia porcentual del 10% con la segunda candidatura. Vamos al sistema electoral determinado para los senadores. Recordemos que también la Constitución establece que tanto las provincias como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires van a elegir 3 senadores por cada uno de los distritos, estableciendo el sistema electoral de la lista incompleta. ¿Por qué? Porque claramente determina la Constitución que estos 3 senadores van a representar 2 por la mayoría y un tercero por la minoría. Y pasamos a los diputados nacionales. Estos diputados nacionales no se determina bien cuál va a ser el sistema electoral que se les va a aplicar, exigiendo únicamente el de la mayoría. En este caso pasa a completar o a determinar el sistema electoral el Código Electoral Nacional, eligiendo de entre los proporcionales el sistema DONT. Y pasamos finalmente a la Constitución de San Juan. En primer lugar, el sistema electoral para gobernador y vicegobernador. La Constitución de San Juan establece que es un sistema directo, es decir, elección directa, que el distrito va a ser la provincia de San Juan y va a ser el sistema de lista completa. Pasamos finalmente a los diputados. Recordemos que la provincia de San Juan es unicameral, es decir, que tiene una sola cámara, no tenemos cámara de senadores y en consecuencia tenemos diputados departamentales y diputados proporcionales. Los diputados departamentales se eligen en forma directa a través de la lista completa. Los diputados proporcionales, que representan a toda la provincia, que también se eligen en forma directa, se aplica no por un sistema determinado por la Constitución provincial, sino por el Código Electoral Provincial a través del sistema de representación DONT. Finalmente, para terminar,
nos queda hablar sobre el sistema electoral que determina la Constitución de San Juan para la elección de los intendentes y de los concejales. Para la elección de los intendentes se utiliza como distrito electoral cada uno de los departamentos, es también un voto directo y es a través del sistema de lista completa. Y para los concejales también se utiliza como distrito electoral cada uno de los departamentos, es un voto directo y no lo dice la Constitución, sino que lo dice el Código Electoral Provincial, se aplica el sistema proporcional DOT. Muchas gracias.